Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Vamos a empezar esta charla, eh, sobre todo porque hemos identificado una serie de debilidades que tenemos como sector y las debilidades que les voy a contar a continuación pues no son novedad para nadie, son cosas que ya todos tenemos claras, pero tienen que ver con esta problemática que tenemos de no saber manejar los ciclos de la moda y por eso es muy importante que empecemos a diferenciar los conceptos. Entonces, ¿cuáles son esas debilidades? Primero, bajos niveles de innovación, ¿cierto? Todos estamos conscientes de eso. Una cultura muy hacia apagar incendios, estar solucionando problemas del día a día, poca proyección hacia adelante, baja respuesta de las necesidades del mercado. A veces ni conocemos quién es el mercado objetivo al que estamos dirigiendo nuestros productos y eso hace que seamos poco acertados cuando hacemos nuestras propuestas de diseño. Baja participación en mercados internacionales, esto sería ya más una consecuencia de los anteriores. La cultura de la copia y una desarticulación con la cadena de abastecimiento. Entonces, cuando tenemos este panorama, decimos, estas son las razones por las cuales necesitamos entender ese funcionamiento del ciclo de la moda. Entonces, hay que entender qué es un ciclo, qué es una tendencia, qué es la moda en sí misma. Entonces, voy a pasarles por estos conceptos rápidamente. Entonces, ¿qué es un ciclo? Un ciclo es un fenómeno periódico que pasa, se reproduce y llega un momento donde vuelve y sucede. Entonces, cuando hablamos de la temporada primavera-verano, estamos hablando de que es un ciclo, una temporada climática que sucede en el hemisferio norte a mitad de año, en el hemisferio sur a final de año, y que uno esperaría pues que siempre suceda lo mismo, siempre se repite. Cuando uno sabe que esto se va a repetir, pues se puede programar, puede hacer una preparación, un seguimiento, una evaluación. Entonces la moda se mueve de manera cíclica. Eso es una de las cosas que hay que entender. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es una propensión, es una dirección, es una fuerza, una inclinación hacia dónde van los fenómenos culturales, económicos, sociales. Entonces, por eso cuando hablamos de información de tendencias, tendencias de moda, lo que estamos hablando es hacia dónde tiende el mercado, hacia dónde va. Por eso es que hablamos de sensibilidades. ¿Cuál es la sensibilidad del mercado? Entonces, cuando yo me entero con anticipación de esa sensibilidad, me puedo preparar mejor, puedo direccionar mis colecciones hacia allá, ¿sí? Puedo verlo con anticipación. No todo lo nuevo es moda, no todo lo nuevo es tendencia. Puede que sea algo que llama la atención rápidamente, pero no necesariamente me va a generar esa inclinación hacia el futuro. Entonces, páginas como la WGSN, que son plataformas de investigación de tendencias, o como Fashion Snoops o las diferentes plataformas internacionales, lo que hacen es investigar esos ciclos y esos fenómenos sociales, esas propensiones desde el punto de vista social, económico, político, estético, cultural, y empiezan a sacar conclusiones que nos permiten entender hacia dónde va esa propensión. Esos son los tipos de análisis que hacen esas plataformas. Entonces ahora vamos a qué es moda. Entonces moda viene de la palabra francesa mode, que significa la moda o la costumbre. Es algo que repetitivamente se acostumbra a usar. O sea que la palabra moda no es exclusiva del mundo del vestuario ni del mundo de los accesorios. Ustedes comúnmente han escuchado hablar, está de moda tal celular, o está de moda tal carro, o está de moda tal meme, ¿sí? O tal canción. Porque estar de moda no es exclusivo del vestuario, es un fenómeno cultural. Entonces, tiene relación con esas elecciones o mecanismos reguladores de las elecciones que hacen las sociedades en función de criterios subjetivos que se asocian al gusto colectivo. Entonces, ahí tenemos dos características. Cuando hablamos de moda, estamos hablando de colectividad, pero también estamos hablando de algo que es efímero.
no dura toda la vida, pasa, pasa. Y por eso es que decimos que es cíclico. Entonces, teniendo en cuenta esas definiciones y lo que queremos es entender cómo funciona el ciclo de la moda en el país, pues es necesario también diferenciar que hay diferentes ciclos. Entonces está el ciclo de la moda, pero también está el ciclo de desarrollo de productos y está el ciclo de vida del producto. Son tres conceptos completamente diferentes. Entonces, cuando hablamos de ciclo de la moda, es un concepto que tiene que ver con la aceptación social o la aceptación cultural. Cuando hablamos del ciclo de desarrollo de producto, tiene que ver con la creación, el desarrollo, los procesos y las etapas por las cuales pasamos para desarrollar una colección o un grupo de productos. Y cuando hablamos de ciclo de vida del producto, estamos hablando de cómo es el desempeño comercial de esos productos. Entonces ahí nos hacemos diferentes preguntas en cada uno de ellos. Cuando hablamos de ciclo de la moda, entonces lo que nos preguntamos es cuándo, cómo y por qué un estilo se vuelve popular y luego deja de serlo. Entonces esa es la gran pregunta, ¿qué es lo que se va a hacer popular de aquí a los próximos 6 meses, de aquí al próximo año, para yo saber qué produzco y ser más acertado y tener mejor respuesta en mis ventas? Cuando estoy hablando de desarrollo de producto, lo que me pregunto es cómo creo, cómo diseño y cómo produzco un producto o una colección. Y cuando estoy hablando de ciclo de vida del producto, aquí lo que me interesa entender es cómo evolucionan esas ventas, cómo se desempeñan esos productos desde el punto de vista comercial. Entonces, aquí lo podemos ver de manera más gráfica. En la moda, cuando estamos hablando del ciclo de la moda, tendríamos que entender si yo estoy hablando de modas rápidas, de modas lentas, si estoy hablando de modas efímeras o modas que se quedan en el tiempo, y dependiendo de eso yo puedo tomar decisiones estratégicas. Entonces yo puedo hablar de modas rápidas cuando introduzco un producto en el mercado, rápidamente se satura, que eso es lo que llaman el machete, rápidamente llega, pero también rápidamente se va. Esos son productos que me generan ingresos de corto plazo, pero no voy a poder contar con ellos, digamos, de una manera frecuente y regular. Mientras que los productos básicos tienen un comportamiento más de largo plazo. Entonces yo lo puedo introducir, hacerle un proceso de crecimiento, madurez, y el objetivo siempre va a ser, ahora vamos a hablar un poquito más de esto, mantenerlo en su fase de madurez la mayor cantidad de tiempo posible, porque eso es lo que me va a generar ingresos interesantes en mi marca. También desde el punto de vista del ciclo de la moda es muy importante identificar quiénes son los actores que están involucrados en ese proceso. Entonces yo como productor de calzado, marroquinería, moda, pues tengo que tener claro si mi mercado es un mercado innovador, si es un líder de opinión, si son las masas, son las mayorías tardías o son los rezagados. Y no quiere decir que uno sea mejor que el otro, ¿sí? Cada uno tiene unas características diferentes. Si yo estoy diseñando para innovadores, son muy poquitos, pero pagan mucho, ¿sí? Están dispuestos a invertir por ser diferentes a los demás, por no tener nada igual que tiene el resto de la gente. Si yo estoy diseñando para las masas, se invierte la dinámica. Pagan menos, pero tengo que vender mayor volumen, ¿sí? Porque ellos son bastante cantidad de población, la mayoría de nuestra población en el país están en este segmento, pero pues la capacidad de pago se va disminuyendo a medida que nos vamos moviendo hacia la derecha. Y los rezagados son buenísimos porque son los que nos permiten salir de esos productos que tal vez no se vendieron en la temporada, que yo los puedo vender como outlet de salida, también los necesito, es importante tenerlos todos. Entonces aquí, ¿cómo funciona? Pues para los innovadores, quienes estén atendiendo a ese grupo de mercado, estamos hablando de productos nuevos, diferentes, productos que me han exigido investigar, invertir, desarrollar nuevos materiales.
una vez que estos empiezan a usar esos materiales y otros mercados empiezan a verlos como los líderes de opinión, es que se empiezan a convertir en tendencias. Por eso es que las metodologías como el Street Vision, el Cool Hunting, fueron metodologías muy populares en los años 80 porque lo que buscaban era cazar estos líderes de opinión, porque al ver esas personas yo podía de alguna forma determinar hacia dónde iba el futuro, cuál era esa propensión hacia dónde iba el mercado. Pero ya se convierte en moda es cuando las masas lo adoptan. Entonces, el año pasado nos dijeron el color moca va a ser el color del año, apenas era una idea, pero como este año ya todo el mundo lo tiene claro, pues ya es una moda, ¿sí? Ahora, en el moca es muy fácil hacerlo porque el moca es un color básico, ¿sí? Todo el mundo lo usa, todo el mundo lo tiene, es fácil de combinar, entonces el moca casi que se convierte en una tendencia básica, siempre va a estar ahí. Y en la medida que seamos inteligentes en socializar de una manera adecuada esas tendencias, pues vamos a poder mantenerlas mayor tiempo de madurez aquí, que es lo que nos interesa, alargar el periodo de madurez lo que más podamos. En Colombia hemos tenido el problema históricamente de que matamos rápido las modas, ¿sí? Las lanzamos, saturamos el mercado rápidamente y lo que hacemos es que el público, el consumidor se aburra rápidamente. Eso es un error. El objetivo, por ejemplo, me acuerdo mucho una época que empezaron a decir los flecos. Los flecos están de moda y entonces los empresarios salen corriendo a producir flecos como locos y rápidamente el mercado dice, ay no, pues ya más flecos, ya como que no, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es irle metiendo el concepto poco a poco, de a poquito, irlo antojando, irlo metiendo en la dinámica. Entonces, por ejemplo, este año que hemos estado haciendo el recorrido por las diferentes regiones para hablar de las tendencias, hemos conversado con los empresarios, el color del año 2026 va a ser el Transformative Teal, que es un color entre verde y azul. Entonces vamos a irlo metiendo del suave, ¿sí? Sin saturar el mercado. Vamos a ir sensibilizando para que cuando ya estemos en el 2026, este mercado ya esté sensibilizado, ya tengamos unos innovadores que empezaron a usarlo, unos líderes de opinión que empezaron a convertirlo en tendencia y logremos tener todo el año el color de, como una tendencia de moda. ¿Sí? No se trata de que ahora todo el mundo en diciembre salga como loco a hacer solamente verde, sino poco a poco, ir sensibilizando el mercado. Bien, bueno, cuando entonces hablamos ya hablamos de ciclo de la moda, continuamos con el tema de ciclo de desarrollo de producto, que era el segundo concepto. Decíamos, para trabajar el concepto de ciclo de desarrollo de producto tenemos que entender cuáles son las etapas por las cuales pasa un producto desde su ideación hasta su producción. Entonces, hay muchas teorías, muchos libros que hablan de este tema. Entonces, por ejemplo, este es un caso. Básicamente lo que estamos hablando es que hay una serie de etapas, que son estas que están aquí, que tienen un tiempo de duración. Entonces, este es un caso de un libro que consultamos para hacer este trabajo. Y el ciclo de vida de producto era el que les comentaba ahora, es el proceso que tenemos desde que se lanza el producto al mercado, el mercado lo empieza a conocer, las ventas empiezan a crecer, llega un momento de madurez y luego pues un normal declive. Entonces aquí están algunas de las diferencias entre esos tres conceptos. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Cuando yo estoy hablando de ciclo de la moda, estoy hablando de una aceptación social y cultural. Cuando estoy hablando de desarrollo de productos, estoy hablando de un enfoque hacia la creación y lanzamiento de un producto. Y cuando estoy hablando de ciclo de vida del producto, me interesa es el desempeño comercial en el tiempo. Esas son las diferencias. ¿Cuál es la variable de interés? Aquí es la adopción y la cultura, aquí es las etapas de desarrollo y aquí es el volumen de ventas. La perspectiva desde la cual lo miro, desde lo cultural y lo sociológico, aquí lo miro desde lo técnico y lo empresarial, mientras que aquí lo miro desde lo económico y lo estratégico. Un ciclo de la moda inicia con una tendencia emergente.
el ciclo de desarrollo de producto inicia con la idea de un producto, mientras que un ciclo de vida de un producto inicia con la entrada de ese producto en el mercado. Y aquí nos muestran cuándo finaliza y quién lo debe gestionar. Entonces, esto es para que diferenciemos como esos tres conceptos. ¿Cómo funcionan entonces los ciclos de la moda en Colombia? Vamos para allá. Entonces, esto lo hemos conversado en diferentes charlas. Cuando hablamos de tendencias es importante pues como aclarar esto. Ustedes ya lo saben, en Colombia no tenemos estaciones y sin embargo seguimos hablando de primavera, verano, otoño, invierno y tan bonito. Uno se pregunta cuál es el invierno, a pesar de que yo hoy tengo mucho frío aquí en Bogotá, no se parece ni 5 a lo que es realmente un invierno de un país que tiene estaciones. Entonces, no deberíamos referirnos de manera exclusiva a lo que tiene que ver con las estaciones. Y sobre todo ayer conversábamos con algunos empresarios y es que las estaciones no funcionan igual en todo el mundo. Entonces ustedes ya saben, en el hemisferio norte la primavera-verano es en una época que en el hemisferio sur están en invierno. Entonces, ¿de qué me pego yo cuando nosotros estamos en el trópico? ¿Sí? ¿A qué información me pego? ¿A lo que están diciendo las tendencias de Brasil o a lo que están diciendo los europeos? Ese siempre ha sido como un dilema en el que nosotros vivimos acá. Pues tenemos que preguntarnos es dónde está mi mercado al que yo le voy a vender mi producto, ¿en dónde está? ¿Está en el trópico o está en México o está en Ecuador? ¿Dónde lo ubico? Y si mi mercado está en Colombia, ¿por qué en vez de mirar esas temporadas, por qué no miramos cuáles son las fechas claves comerciales? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta es una gráfica que nos muestra SICAM todos los años, gracias a una alianza que tiene con Radar, y ellos nos cuentan cómo van las ventas mes a mes, y esas ventas nos permiten mirar cómo funcionan esos ciclos de consumo. Y siempre que vamos a hablar con los empresarios en las diferentes regionales, les pregunto cuáles son las fechas importantes en Colombia. A ver, les pregunto a ustedes, ¿cuáles son? Día de la Madre y Amor y Amistad, ¿qué más? Navidad, sí, muy bien. ¿Y qué es lo que nos está mostrando la gráfica? ¿Cuáles son las dos fechas importantes que nos está mostrando esta gráfica? ¿Cuál vieron? Las primas, muy bien. Julio y diciembre. Y la gente siempre dice, ¿cómo así? ¿Y Día de la Madre qué? Pues sí, es importante, pero nadie se da cuenta de este pico. Estos son ventas reales en el país de los últimos 5 años. ¿Cuándo dan la prima? Ahorita les voy a mostrar otro gráfico. ¿Cuándo pagan la prima? Junio, ¿sí? Exacto, antes del 30 de junio, antes del 31 de diciembre. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cuántos de ustedes tuvieron colecciones listas para la prima de junio? Sí, entonces, esta es la evangelización que tenemos que hacer. Estas cifras hay que tenerlas en la cabeza porque tenemos que prepararnos con la suficiente anticipación. Estos son los ciclos reales de nuestro país. Y pues sí, muy chévere primavera, verano, pero exporto para poder estar viendo hacia allá o me voy a preparar para ver hacia allá. Sí, la idea es como aterrizarnos a la realidad de nuestro mercado. Ese es el objetivo. Entonces, digamos que teniendo esta cifra, entonces, ¿cuáles serían las preguntas que deberíamos hacernos? Deberíamos preguntarnos, ¿quién es mi cliente? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué país? ¿En qué región? ¿En qué ciudad? ¿Cómo lo afectan esas temporadas comerciales o esas fechas climáticas? ¿Cómo lo afectan? ¿Cuáles son las fechas comerciales que son claves para él? Porque muchos de ustedes me podrán decir, no, pero qué pena, pero es que
ahí no está la temporada escolar, ahí no se ve reflejada la temporada escolar y mi producto es escolar. Ah, listo, pues entonces, ¿cómo sería el movimiento de sus ventas si su cliente objetivo es temporada escolar? O no, es que yo atiendo grados. ¿Cuándo son los grados? O sea, esas son las preguntas que tenemos que hacer. ¿Y cómo me preparo para estar listo en esas fechas clave? Entonces también nos pasó que cuando fuimos a dar la conferencia en Bucaramanga, eso fue más o menos como a principios de mayo, y yo les decía, pero es que Día de la Madre ya pasó. Y me decían, no, si Día de la Madre es como el 12. No, sí, Día de la Madre para un fabricante, para un comercializador, tiene que ser abril. El producto tiene que estar antes en la tienda porque el comprador no va al Día de la Madre. Va un mes antes a antojarse, a mirar, ¿será que le compro esto a mi tía, esto a mi prima, esto no sé qué? Y si yo en abril ya tengo decidido qué le voy a comprar, de pronto en mayo vuelvo a comprar otra cosa. Entonces el fabricante, el productor, tiene que tener sus productos mucho antes de la fecha comercial. Bueno, entonces si yo ya sé dónde estoy y cuál es mi mercado objetivo, también tengo que identificar cuáles son esas fechas importantes. Ustedes ahorita estaban mencionando algunas, estaban mencionando San Valentín, amor y amistad. O sea, ¿en dónde están esas fechas que son importantes para mi cliente objetivo? Y dependiendo de eso, yo puedo como marca tomar estas decisiones. Entonces, yo quiero que mis productos sean de ciclos rápidos, de modas rápidas, puede ser, o quiero que mis productos sean de modas largas. Y también hay que empezar a entender con quién estoy compitiendo yo si tomo una decisión o la otra, ¿sí? El fast fashion que lo trajo Zara al mundo, hoy en día ya ha sido popularizado por muchas marcas. Está Shein, está Temu, están todas esas que venden a unas velocidades impresionantes. Entonces la pregunta es, ¿tenemos la capacidad para responder a estos ciclos cortos? ¿Tenemos esa velocidad productiva, comercial, comunicativa para poder tener ciclos de esta velocidad? ¿O nos vamos más bien por ciclos que nos permitan hacer un trabajo planeado, programado y que yo pueda cultivar esos clientes de una manera planificada? Esas son preguntas que les dejo abiertas porque son preguntas estratégicas que ustedes deben responder como empresas. Entonces, ¿con qué herramientas cuento para esta toma de decisiones? Pues hay muchas. Yo les quiero contar una muy sencillita y hoy a las 3 de la tarde vamos a hacer un taller en el Foro de Tendencias para que ustedes la pongan en práctica ya de una manera real y personalizada, que es el ciclo de vida del producto. O sea, ya hablamos de que había un ciclo de la moda y hablamos de que hay un ciclo de desarrollo de ese producto, ¿cierto? Para poder saber cuánto me demoro yo en tener esa colección lista para una fecha, una temporada, que fue lo que acabamos de hablar, pues tengo que entender cuáles son las etapas que tengo como empresa, como productor, que llevar a cabo para poder estar listo para esa temporada. Entonces es necesario entender cuáles son esas fases de ese desarrollo de producto. Entonces aquí, por ejemplo, hay uno que a mí me parece pues que es completo y es sencillo de entender, que es la guía metodológica de Predica, y ellos dicen que por estas 6 fases debe pasar cualquier producto desde que yo tengo la idea hasta que lo termino. Entonces incluye una definición estratégica que siempre se nos olvida, esa toma de decisiones de qué producto voy a sacar, pero pensando en qué vendí la temporada anterior, cuáles fueron los productos que mejor me resultaron en ventas, cómo se está moviendo el mercado. Esas son las definiciones estratégicas y es el punto de partida de cualquier desarrollo. Yo no empiezo a dibujar un calzado porque es que lo sacó Adidas o lo sacó Nike. No, yo empiezo a dibujar un calzado porque sé cómo me fue en la temporada anterior, porque sé cuáles son mis datos de mis ventas. Después hago un diseño de concepto, después hago un diseño en detalle, una oficina técnica de ingeniería de producto. Muchas de estas etapas nos las saltamos en este sector por el afán, por lo que decíamos ahorita de estar apagando los incendios, y entonces mandamos productos al mercado sin haberle hecho pruebas.
y llegan aquí a la feria y no tenemos la escala o no tenemos no hemos verificado si ese material destiñe o si se estira más de la cuenta. Para eso son las oficinas técnicas. Después vendría la producción, luego lanzamiento al mercado y evaluación de los resultados de cómo me fue en esas ventas para poder volver a retroalimentar el ciclo. ¿Sí? Por eso es que nos gusta dibujarlo de manera circular, porque es que siempre debe volver a empezar. Bueno, hicimos este ejercicio con los empresarios en las diferentes ciudades y fue muy interesante entender que muchos de los empresarios no conocen una herramienta básica como es el diagrama de Gantt, ¿sí? El diagrama de Gantt es una herramienta de visualización de mi plan de desarrollo de colecciones. Yo lo puedo utilizar con diferentes formas, ¿sí? Pero lo puedo utilizar de una manera muy clara para ese desarrollo de colecciones. Entonces encontrábamos cosas como que normalmente un diagrama de Gantt me muestra de manera evolutiva cuáles son las etapas del desarrollo de producto y cuánto me voy a demorar yo en cada una de esas etapas. Y entonces veíamos cosas como estas, en donde las etapas parecían como erráticas, como que empiezo una cosa, sigo con la otra, no había un orden, o estos que no le cabía dentro de la hoja porque el tiempo no le alcanzaba. Y esto está fantástico, porque desarrollar una colección en 3 meses no es lo más adecuado, ¿sí? Tenemos que pensar cuánto sería el tiempo adecuado que yo me debiera gastar para desarrollar una colección. ¿Sí? Son 3 meses, son 4 meses, son 6 meses. ¿Cuál debería ser? ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, que está el empresario de Acolcur, ¿cuánto demoran en desarrollar un cuero? Y entonces a veces dicen, no, en una semana se lo tengo. Pero ¿qué me va a entregar? ¿Me va a entregar un cuero atravesado o me va a entregar solamente un cuero pintado? ¿Sí? Porque a veces la gente, por solucionar y por salir del paso, dice, sí, sí, en una semana se lo tengo, pero eso es lo que yo quiero hacer para tener un producto diferenciado, o quiero hacer un color único que no lo tenga nadie más, con unos acabados, con una textura que sea difícil de copiar por otros. ¿Sí? Eso requiere tiempo. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, hicimos unas entrevistas a empresas de diferentes tamaños, empresas medianas, pequeñas, grandes, de alta producción, y encontrábamos que en común tenían estas etapas. Entonces está la etapa de planeación, la etapa de investigación, desarrollo, producción y lanzamiento. Cada una de ellas la podemos desglosar cuanto ustedes quieran. Entre más lo desglosemos, pues vamos a tener garantía de que podemos controlar mejor cada una de esas etapas. Entonces a veces a uno se le olvida que el lanzamiento no solamente es llevar el zapato allá para que alguien lo venda, sino que tengo que hacer un catálogo, tengo que alimentar mis redes sociales, tengo que de pronto contratar unas modelos para que se vea muy bonito el zapato puesto, el producto. Todo eso tiene unas etapas. Entonces, cuando les preguntábamos, más o menos estas eran como a grandes rasgos las etapas que nos respondían las empresas. Y entonces les preguntábamos, bueno, ¿cuáles son sus fechas importantes? Y cruzábamos eso con fechas que ocurren a nivel nacional. Entonces, tenemos, por ejemplo, eventos nacionales como el regreso a clases, Colombia Tex, nuestra feria, el Día de la Mujer que ustedes lo estaban mencionando ahora, las semanas internacionales de la moda. Me gusta ubicárselas porque las semanas internacionales nos marcan como un corte de qué está pasando en el mundo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, estas semanas que fueron en febrero son las semanas que están mostrando lo que va a haber a final de año en las vitrinas. O sea, si ustedes siguen las semanas de la moda, que hoy en día las podemos ver ya en redes sociales en tiempo real, podemos nosotros ver qué está pasando con cada uno de los grandes diseñadores del mundo. Lo que vieron en febrero no es lo que van ellos a mostrar ahorita a mitad de año. Eso es lo que se va a comercializar para final de año.
¿Cuál otras fechas están aquí como destacables? Las diferentes semanas de la moda a nivel nacional, como ustedes decían ahora, el Día de la Madre, el Día del Padre, Colombia Moda, la segunda edición de la feria, que es la que estamos ahora. Miren, les marqué en rojo, ya sabemos cuál es la del rojo. La prima, ¿sí? Vamos a tener esa fecha ahí súper presente porque es una fecha que ya sabemos que es importante a nivel comercial en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para esa fecha. Bueno, y para el siguiente semestre, pues están nuevamente las semanas internacionales, que son las semanas de septiembre, y entonces estas semanas no muestran el producto que se va a ver a fin de año, muestran el producto del siguiente año. O sea, esto es primavera-verano 2026, lo que se ve ahí. Y por supuesto, pues nuestra gran semana que es Navidad y fin de año, que para nosotros nacionalmente siempre es la más importante. Entonces, teniendo claro este calendario, identificando, pues ya podemos nosotros empezar a pensar cuáles de esas son fechas importantes para mí, para mi mercado. Y ese sería como llaman el deadline, la línea final a partir de la cual yo tengo que devolverme en todas mis etapas de desarrollo de producto y empezar a decir, listo, si mi fecha es esta, entonces ¿cuánto me voy a demorar en cada una de estas? Y muy importante, pues yo voy y le pregunto a mis proveedores, que deben ser mis aliados, ¿cuánto se demora usted en desarrollarme el cuero, las suelas, los herrajes, los tacones? Y yo ya sé entonces con cuánta anticipación debo empezar a desarrollar esa colección. Entonces, cuando les preguntamos esto a los empresarios, fíjense la diferencia en las respuestas. Estas son las empresas pequeñas y medianas. Miren planeación, investigación, desarrollo, producción y lanzamiento. ¿Ustedes creen que uno puede hacer diferenciación con un ciclo así? Miren, de febrero a marzo. ¿Sí? El más largo casi siempre es diciembre, que en el mejor de los casos es de 6 meses, en el mejor de los casos. Pero estamos viendo ciclos como este que ustedes tienen aquí. O sea, eso es para hacer los mismos tacones, las mismas suelas, sin ninguna diferenciación. Y después nos quejamos, no, pero es que no hay nada diferente. Entonces, cuando uno le pregunta al empresario, ¿de quién es la culpa? No, el de las suelas que no hace nada diferente. ¿De quién es la culpa? Del cuero que no me desarrolló el cuero rápido. Pero si yo no se lo pido con la anticipación suficiente, ¿cómo pretendo? Entonces, estas fueron las respuestas de las pequeñas y medianas empresas. Las respuestas de una empresa grande, su preparación para Navidad, enero, empezó planeación. En enero ya estaba haciendo investigación. Se demoró 3 meses en ese proceso. En desarrollo, 4 meses. En producción, 6 meses y paralelamente iba haciendo distribución y bodegaje. ¿Sí? Entonces, fíjense que es un año entero de preparación para Navidad. ¿Sí? Otro caso que es muy similar, una empresa preparándose para el Día del Padre, una empresa grande. Empezó la preparación, planeación en mayo, 2 meses de investigación, 4 meses de desarrollo de producto, 2 meses de producción y se demora 6 meses más o menos en todo el tema de lanzamiento, distribución, preparación comercial. Entonces, fíjense los gráficos tan diferentes. Y entonces ahí es donde uno dice, ¿por qué una empresa pequeña no lo puede hacer si tiene más flexibilidad? Básicamente es un tema de planeación, anticipación y programación. Es eso, no hay ninguna otra diferencia. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones que tenemos? Muy importante entender con qué estructura contamos, qué tenemos, qué tipo de personal, qué tipo de respuesta de nuestros proveedores. Yo qué capacidades tengo para responder a ese mercado que me está pidiendo esos productos. Integro esos datos, me preparo, sé cómo funciona el mercado, sé cómo están, digamos, las temporadas comerciales para poder lograr esa diferenciación y ese entendimiento de
de esas necesidades reales del consumidor. Eso nos va a llevar finalmente a un cambio de mentalidad, ¿sí? Que se hace desde adentro hacia afuera. Entonces, ayer me daban la metáfora de una persona que está aprendiendo a nadar y un surfista. Cuando yo estoy aprendiendo a nadar y la ola viene y me choca, entonces, ¿qué hago? Como que saco otra vez la cabeza. Y todo el tiempo estamos como tratando de sacar la cabeza porque no entendemos cuál es nuestra estructura, cómo funciona nuestro mercado, o sea, ahí como que medio chapuceando. Mientras que si yo ya lo entiendo, lo manejo, lo tengo integrado, pues ya me puedo montar en la ola y surfear de una manera más tranquila. ¿Sí? Esa metáfora me pareció muy bonita. Entonces, ¿por qué necesitamos otra vez entender ese ciclo de la moda? Porque innovar no es el resultado de la generación espontánea, requiere preparación y anticipación. Porque debemos dejar de apagar incendios con una planeación semanal y diaria de actividades de desarrollo. Entonces, si ustedes son de los que creen en esto de, ¿cómo se llama? La visualización, ¿sí? Y ahora está muy en boga ese tema de tienes que visualizarte y planear cómo vas a hacer en el futuro, y algunas personas ponen frases bonitas en el espejo para leerlas toda la mañana. Yo les complemento, pongan su diagrama de Gantt y todos los días lo miran. Hoy, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Porque no se vale que ustedes estén preparando colecciones una semana antes de la feria. Las colecciones mínimo 6 meses antes. Ojalá un año antes, como lo vimos en el caso de las empresas grandes, para dejar de apagar incendios. Conozca su mercado, preocúpese por entender las fechas claves de ese mercado. Fíjense que les demostré y les sigo demostrando. Yo sueño el día que alguien me diga cuáles son las fechas claves en Colombia y me lo digan con cifras como lo mostramos aquí. Junio. ¿Por qué? Porque hay plata. Pero plata hay todos los meses, simplemente tenemos que generar la dinámica del consumo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Hay países que copian mucho mejor que nosotros, más barato. Entonces, ¿cuál es nuestro argumento diferenciador? La copia no puede seguir siendo. Los mercados saben perfectamente usted a quién le copió. Ya no quieren más copia. Quieren productos diferenciados, con ADN propio, con una historia detrás de ese producto. Su proveedor es su aliado. Organice con él sus fechas de lanzamiento. Yo estoy segura que usted se va y se sienta con el proveedor del cuero y le pregunta con toda sinceridad: ¿cuánto se va a demorar en sacarme este color nuevo con estas características? Si usted le permite que él le conteste, pueden hacer una buena alianza y prepararse adecuadamente. Y finalmente, quiero cerrar con esta frase: la culpa no es de la vaca. ¿Sí? ¿Han leído ese libro que dicen la culpa es de la vaca? No, la culpa no es de la vaca. Más bien vámonos con Mario Benedetti. La culpa es suya cuando no enamora y no se prepara adecuadamente para sacar sus colecciones con anticipación y programación. Los invito muy cordialmente a las 3 de la tarde al taller de planeación de colecciones. La idea es que hagamos una práctica real y que usted se vaya con su diagrama de Gantt listico para que lo ponga en práctica para su siguiente colección. Y con mucho gusto, si ustedes quieren desarrollar su propio plan de colección o su proyecto de diseño, en este código QR podemos contactarnos. Muchísimas gracias.